Bueno, en este vídeo vamos a empezar a tratar el tema de las magnitudes y las unidades en física y algunas de las cosas que tenemos que vamos a ver aquí van un poquito más allá de lo que se incluye en el libro, así que es muy importante que utilicéis este material. Bueno, lo primero sí que viene en el libro y es simplemente la definición de lo que es una magnitud y una unidad. Una magnitud podríamos definirlo muy, en fin, sui generis, sin entrar en realmente una definición formal, como aquellas cosas que medimos, es decir, eso que vamos a medir en física, ¿de acuerdo? Y la unidad es aquello que utilizamos para expresar la cantidad, el valor de la cantidad que hemos medido. Un poco más formalmente podríamos decir que una magnitud es una propiedad de la naturaleza que puede ser medida y expresada numéricamente con precisión, es decir, una cosa que vamos a medir de la naturaleza y que además podemos expresarlo con un número. Es decir, si hay algo que podemos observar en la naturaleza, pero no podemos expresarlo numéricamente con precisión, entonces eso no se da considerado una magnitud física. Digamos la alegría. La alegría es algo que se observa y no es fácil de describir, al menos numéricamente con precisión. Hay cierta subjetividad ahí. Es cierto que hay la presencia de determinadas moléculas que pueden medirse, pero de ahí a expresar alegría o felicidad utilizando números, bueno, pues no se puede hacer con precisión. Y por supuesto, a continuación necesitaríamos una definición un poco más formal de lo que es una unidad. Una unidad sería entonces es un valor numérico de una magnitud que se toma como referencia unitaria. Bueno, lo que se refiere a esto es que para expresar ese valor numérico utilizamos determinadas cantidades de referencia y luego expresamos las nuevas cantidades como múltiplos o submúltiplos de esa cantidad de referencia. El ejemplo típico pues sería el kilogramo, ¿de acuerdo? Hay una determinada cantidad de sustancia que se determinó que iba a ser 1 kilo, ¿vale? Y entonces todas las demás medidas de masa pues se expresan como múltiplos de esa cantidad de sustancia, como múltiplos de ese kilogramo. ¿De acuerdo? Eso sería la definición, digamos, de lo que es una unidad. También lo tendríamos con el tiempo. Bueno, pues el tiempo es tenemos una unidad de tiempo que es el segundo y todo lo demás se expresa en múltiplos de esa unidad de tiempo, el segundo, hora o el año, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y una cantidad de tiempo pues se expresaría como múltiplos de esa unidad que se utiliza como referencia, medio año, 3 años, lo que sea. Bueno, pues en física tenemos una gran cantidad de magnitudes a medir y por supuesto una gran cantidad entonces de unidades. Cada magnitud tiene al menos una unidad. Normalmente hay varias unidades, de hecho varias decenas de unidades que acompañan a una misma magnitud. Y como nos gusta ser un poco reduccionistas, nos gusta intentar expresar las cosas con la menor cantidad de elementos posibles, utilizamos unas magnitudes que se llaman fundamentales y que esas van a servirnos para definir todas las demás. Las magnitudes fundamentales que utilizamos son estas que hay aquí. Por supuesto, longitud, masa y tiempo y temperatura incluso ya las conocemos. Y estas tres últimas de aquí son un poco más extrañas, ¿no? Quizá la más sorprendente de todas sea la intensidad de corriente. Porque, como veremos ahora, el coulombio, que es la unidad de carga, no es la unidad de la magnitud fundamental, de la magnitud fundamental. La magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica, no es la carga eléctrica. Y eso es un poco raro, es poco intuitivo, porque se aprende a trabajar y vamos a trabajar nosotros bastante más con carga que con corriente eléctrica. Y por eso va un poco en contra de la intuición. Luego tenemos la intensidad luminosa, que es la candela, aunque se usa ahora con mucha frecuencia el lumen, porque la candela es una unidad muy pequeña. Y la cantidad de sustancia, que se llama mol, ¿vale? La masa
sea la cantidad de materia, aunque en realidad nunca aparece como la cantidad de materia, es una medida, como veremos, de la inercia o una medida de la manera de ser atraído por un campo gravitatorio. Pues hay dos tipos de masas, ya entraremos en eso. Y la cantidad de sustancia, el mol, cerraría el cuadro de magnitudes fundamentales. Y luego pues tenemos una cantidad inmensa, todas las demás son magnitudes derivadas con sus unidades derivadas. Aquí tenemos la unidad del Sistema Internacional de estas magnitudes, que son bien conocidas, y por supuesto tenemos los múltiplos y sus múltiplos. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que la unidad del Sistema Internacional para masa no es, y esto es muy importante, no es el gramo, ¿de acuerdo? Mucho ojo, porque esto también es poco intuitivo. La unidad de masa es el kilogramo, no es el gramo, ¿de acuerdo? Fijémonos que aquí es el metro, no es el kilómetro, pero para la masa sí es el kilogramo. Un poco la idea es tomar como referencia el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano y lo que el ser humano puede percibir. Bueno, pues para el ser humano es mucho más fácil trabajar con kilos, porque se perciben con mucha facilidad. Distinguir entre un kilo y otro es sencillo. Distinguir entre tener un gramo y tener 2 es difícil. Me refiero a tener un kilo o tener 2 kilos, pues lo notas. Incluso puedes aproximarlo bien. Pero tener un gramo o tener 2 gramos, pues es prácticamente imperceptible. Y el metro pues ocurre igual. El metro es muy fácil de distinguir, tener un metro o tener 2 metros, mientras que incluso el kilómetro sería difícil aproximar distancias en kilómetros, ¿no? En metros, 1 o 2 metros es fácilmente aproximable. Y en cuanto al segundo, bueno, pues el ser humano puede contar segundos sin mucho problema. Te costaría más contar cantidades más grandes, ¿no? Esa es la manera en la que se utilizó o se definió esto, con esa idea, porque esto viene pues de un mundo en el que, una mentalidad en la que todavía el ser humano es el centro de todo, ¿no? En cuanto al Kelvin y las demás son más técnicas y no se corresponden con esa percepción. Bueno, algunos ejemplos de magnitudes derivadas, que es como se llaman a las magnitudes que se calculan utilizando estas, serían estas que tenemos aquí. Son quizás las más típicas y son también todas bien conocidas. Algunas que no las iremos conociendo este año. Por supuesto, volumen, densidad, velocidad o aceleración. Y fuerza, presión y trabajo, bueno, pues iremos trabajando en ellas. Aquí tenemos un ejemplo de las magnitudes del Sistema Internacional y también las unidades, del Sistema Internacional y el símbolo, y las otras unidades que se utilizan también. Bueno, aquí no dice el nombre, esto sería metro cúbico, evidentemente. Esto sería kilogramo por metro cúbico. No tiene un nombre especial, estas de aquí. Sin embargo, si nos encontramos con algunas magnitudes derivadas que tienen nombres especiales. El motivo es porque se usan con mucha frecuencia y los nombres empiezan a ser un poco largos, ¿de acuerdo? Utilizando las magnitudes fundamentales. Aquí, bueno, pues al final no es gran cosa, se lee más o menos rápido, pero aquí ya empieza la cosa a complicarse. Entonces se utilizan como nombres, pues nombres de físicos. Newton, Pascal o Joule, nosotros decimos Julio, pero es en honor al físico Joule. Y aquí tenemos otras unidades que no están en el Sistema Internacional, pero que son también relativamente comunes, ¿no? Como el gramo o el litro, o el gramo por centímetro cúbico para el caso del volumen y la densidad respectivamente. El kilovatio hora, por ejemplo, se utiliza mucho en la factura eléctrica, la atmósfera se utiliza mucho en metodología. El kilopondio quizás sea la unidad que menos se usa dentro de fuerza, pero sin embargo es una unidad que es muy conveniente, como veremos en el tema de dinámica. Bueno, pues lo mismo que aquí tenemos otras unidades, también existen aquí, y por eso al final, contando múltiplos, submúltiplos y otras unidades equivalentes, te juntas con una buena reata, una buena cantidad de unidades que se pueden utilizar para medir estas magnitudes fundamentales o derivadas. Bueno, hasta aquí el tema de magnitudes y unidades. Este vídeo me refiero. Vamos ahora a continuar en otros vídeos profundizando más en estas ideas.